tratar de resolverlas ahora, justo aprovechando que estamos ya en esta parte, en este signo de puntuación específicamente. Lo primero que vamos a comentar con respecto a los puntos suspensivos es que estos siempre van a ser tres, ¿no? No son más y no son menos puntos. Y eso se los comento porque de pronto algunas personas con la intención de enfatizar más, como de generar a lo mejor más suspenso, por decirlo de alguna forma, o querer enfatizar ahí con respecto a las cuestiones que los puntos suspensivos nos pueden llegar a representar, llegan a escribir varios, ¿no? O sea, pueden escribir 5 puntos suspensivos, pero ya está mal, ¿no? O sea, siempre van a ser tres, no pueden ser dos, no pueden ser cuatro, no pueden ser cinco, siempre tendrán que ser forzosamente tres. Y una de las cuestiones más básicas que nos ayudan a señalar los puntos suspensivos es que nos van a dar a entender que se omite información, ¿no? Entonces, siempre que estemos omitiendo información, ese es uno de los usos de este signo de puntuación. Recurrir a estos puntos suspensivos para indicar que estamos omitiendo información dentro de un texto, dentro de un enunciado, y por lo tanto podemos dejar incompleto el sentido. Esa sería una de las cuestiones más básicas. Pero claro, también como su nombre nos lo indica, suspensivos, se está refiriendo a dejar en suspenso, ¿no? Generar cierto suspenso, perdón, cierta pausa, cierta duda, cierta incertidumbre, también sirve para estos otros aspectos. Entonces, vamos a ir señalando los usos que nos interesan más con respecto a los puntos suspensivos y empezamos esclareciendo esta duda que a veces les genera de si después de puntos suspensivos vamos a escribir mayúscula o vamos a escribir minúscula. La respuesta es, las dos cosas pueden ser correctas, dependerá del contexto, y entonces tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo en la oración para saber si después de los puntos suspensivos voy a escribir con mayúscula o voy a escribir con minúscula. ¿En qué me tengo que fijar? Bueno, si me doy cuenta de que lo que viene después de los puntos suspensivos ya es una idea independiente, es decir, cuando digo independiente me refiero a que se puede entender por separado, ¿no? Si me doy cuenta de que es una idea que se puede entender por separado, que por sí sola puede representar una totalidad de sentido o de significado, entonces voy a escribir mayúscula, ¿no? En cambio, si me doy cuenta de que después de los puntos suspensivos estoy terminando la idea anterior o la relación con la idea anterior es muy dependiente, muy estrecha, entonces vamos a escribir minúscula. Y para eso tenemos estos dos ejemplos aquí, ¿no? El primer caso dice, estamos ante un bosque mediterráneo de encinas, alcornoques, pinos, puntos suspensivos. Bajo estos árboles es fácil encontrar níscalos en otoños lluviosos. Entonces vean cómo después de los puntos suspensivos, si viéramos esa oración por separado, la entenderíamos en su totalidad, ¿no? Podemos entender perfectamente lo que viene después de los puntos suspensivos como una oración nueva, como una oración independiente que tiene sentido por sí solo y por eso empezamos con mayúscula específicamente, ¿no? Entonces eso nos da a entender que lo que viene después es otra idea y por lo tanto iniciará con mayúscula. En cambio, en el ejemplo de abajo, notamos cómo después de los puntos suspensivos seguimos hablando de la exacta misma cosa que se dice antes. Estamos terminando, de hecho, la idea o terminando la oración que viene antes de los puntos suspensivos. Dice, ayer vi algo realmente inusual. Una mujer con pelo cayéndole debajo de la cintura, puntos suspensivos, de las axilas, ¿no? Entonces, estamos dándole ahí la intención de los puntos suspensivos en ese segundo ejemplo, más que omitir información, es esta que les decía, como de generar esta pausa, este suspenso o esta duda o esta incertidumbre y hacer como un giro, ¿no? Un giro de algo que a lo mejor no podríamos imaginarnos en un principio, ¿no? Entonces, como darle un giro a la idea que se quiere plantear. Pero finalmente estamos continuando con la misma idea que se plantea desde antes de los puntos suspensivos y por eso en este caso escribimos minúscula después, ¿sí? Entonces, esta sería la primera cuestión o el primer aspecto que tendremos en cuenta sobre los puntos suspensivos. ¿Qué más vamos a decir sobre los puntos suspensivos? También los vamos a utilizar para indicar que el final de una expresión o de una frase es bien conocido, ¿no? Entonces, cuando se trata de cuestiones que estamos seguros de encontrarnos en un contexto donde lo que se está diciendo, esa frase, esa expresión, es bien conocida por el interlocutor o por el receptor, pues no necesitamos completarla, no necesitamos decirlo completo, ¿no? Entonces, podemos cortar la frase utilizando puntos suspensivos, porque sabremos entonces que se sabe de qué se está hablando. Con respecto a esa frasecita, se puede sobreentender y también los podemos utilizar para
omitir palabras malsonantes o para omitir palabras que podríamos considerar groserías y tal, ¿no? Entonces, este tipo de aspectos también usamos los puntos suspensivos. Veamos los ejemplos. El primero dice, ay, 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 canta y no llores, ¿no? Entonces, en un contexto de mexicanos, por ejemplo, seguramente la mayoría de ustedes sabe lo que continúa en esos versos, en esa canción, ¿no? O podríamos pensar en el contexto del himno nacional, podríamos decir, mexicanos al grito de guerra, puntos suspensivos, porque sabemos que continúa después, porque estamos seguros de encontrarnos en un contexto donde el interlocutor o el receptor sabe de qué estamos hablando y se puede sobreentender aquello que se está omitiendo, ¿no? Seguro ya sabes de qué canción se trata, dice el primer ejemplo. Y el ejemplo de abajo, donde estamos omitiendo palabras malsonantes o altisonantes. Estos hijos de puntos suspensivos ya me rompieron otra vez el cristal de la ventana, ¿no? Entonces ahí tendríamos este otro aspecto con respecto a este signo de puntuación. Ese sería el punto número 2. Punto número 3, cuando tenemos títulos de obras literarias, de obras pictóricas, de obras escultóricas, cualquier tipo de obra, ¿no? Si es un título muy extenso y no queremos escribirlo todo, igual podemos recurrir a los puntos suspensivos para no tener que escribir la totalidad del título, ¿no? Y tenemos el ejemplo. El cuarto semestre de la carrera tuvimos que leer los trabajos de Persiles, puntos suspensivos. ¿Y qué me indica entonces esos puntos suspensivos en ese ejemplo? Que el título no es nada más los trabajos de Persiles, sino que hay más, ¿no? Hay más información que forma parte del título todavía, pero que como es muy extenso, se decide no decirlo todo, ¿no? Pero ya no recuerdo de qué trata. Continúa o finaliza ahí el enunciado. Entonces, ustedes pueden pensar también en si han leído algún libro que tenga un título particularmente extenso para no tener que leerlo todo o escribirlo todo más bien, podríamos recurrir a los puntos suspensivos, ¿no? Para este caso. Entonces, ese sería el número 3. Ok. Punto número 4 o uso número 4 con respecto a estos mismos puntos suspensivos. Es algo muy básico que ya hemos mencionado de alguna u otra manera con anterioridad, cuando hablamos de la coma, por ejemplo, de manera indirecta lo estuvimos mencionando. Recuerden que cuando tenemos un listado que no se terminó o que está inconcluso, los puntos suspensivos pueden adoptar el valor de la palabra etcétera, ¿no? O sea, etcétera y puntos suspensivos equivalen a lo mismo o significan lo mismo en este contexto de dejar listados o de dejar oraciones inconclusas en muchas ocasiones, ¿vale? Entonces aquí lo importante es recordar que no podemos combinar ambos elementos, que es literalmente lo que les estoy escribiendo aquí, ¿no? Nunca podremos combinar ambos elementos. ¿Por qué? Porque poseen el exacto mismo valor, son lo mismo. Entonces, si yo pongo etcétera y después puntos suspensivos, estaría siendo redundante, ¿no? Entonces, esa sería una problemática. Déjeme, voy a desactivar la cámara porque veo que como que se está trabando un poco. Entonces, para no afectar el audio. Bueno, entonces, no sé por qué sea lo de la pantalla. Yo la estoy proyectando, compartiendo. Probablemente ahorita en un momentito se recupera la imagen en concreto, ¿no? Ok, bien. Ya me dicen que ya se alcanza a ver la imagen, ¿no? La pantalla. Ok, listo. Entonces, volviendo a lo que les estaba comentando sobre los puntos suspensivos. Recuerden, estamos diciendo que poseen el mismo valor que el etcétera y no los vamos a utilizar juntos porque sería un poco redundante en este sentido. Entonces, yo aquí no les planteo el ejemplo básico de lo que sería incorrecto porque yo creo que queda bien claro. O sea, lo que estamos diciendo de manera concreta es que simplemente no puedo escribir etcétera y puntos suspensivos juntos. Más bien les pongo un ejemplo de otra cosa que suele emplearse de manera incorrecta cuando se trata de esta situación, y es que tenemos un listado en el ejemplo de la oración donde dice, su tienda es como la de los pueblos, donde venden de todo, comestibles, cacharros, ropa, juguetes.
y tenemos los puntos suspensivos, pero algunas personas llegan a colocar la coma antes también de los puntos suspensivos. Eso es algo que no podríamos hacer, ¿no? Más bien prefiero señalar este ejemplo porque es algo que de repente se llega a presentar, ¿no? Hablando de estos listados, donde los dejamos inconclusos y utilizamos los puntos suspensivos, perdón, con valor de etcétera. Entonces ya no colocamos coma antes de estos puntos suspensivos. Esto sería incorrecto, ¿no? En todo caso, podríamos sin ningún problema colocar coma después de puntos suspensivos, ¿no? Pero antes no podemos hacerlo. Entonces, bueno, espero que quede claro, ¿no? Igual, si en este ejemplo dijera, volviendo a lo que se les describe aquí en el punto número 4, si dijera juguetes, etcétera, y luego puntos suspensivos, claramente esto también sería incorrecto, que es lo que literalmente estamos diciendo en la descripción de arriba, ¿no? Entonces se los agrego aquí también por si es necesario y lo vamos a señalar como incorrecto, ¿no? Entonces, estas dos formas, ya sea la coma antes de los puntos suspensivos en un listado que no se concluyó o la combinación del etcétera con los puntos suspensivos en un listado que no se concluyó, pues van a ser cosas incorrectas, ¿vale? Luego, el uso número 5, vamos a decir que cuando tenemos una cita textual, podemos encontrarnos de pronto con puntos suspensivos dentro de esa cita textual. Y lo que nos van a estar indicando esos puntos suspensivos dentro de la cita textual es que estamos omitiendo información de esa cita. Estoy omitiendo algún segmento de esa cita textual porque simplemente no me funciona para lo que yo quiero plantear en mi cita textual o para la intención que tengo con respecto a la cita textual, ¿no? Entonces, en ese ejemplo que dice, es muy típico de Disney aquello de, y abrimos la cita textual, había una vez puntos suspensivos y vivieron felices para siempre, ¿no? Y se cierran las comillas. Entonces, vean, tenemos esos puntos suspensivos dentro de la cita textual en concreto, porque nos están indicando entonces que ahí había más información dentro de esa cita, pero que simplemente decide no ponerse. Lo habitual es que, así como lo pongo acá, bueno, estos son corchetes, ¿eh? Aquí tienen forma de llavecita, pero es más bien por el tipo de tipografía, pues sí, la tipografía, vaya, pero se supone que son corchetes estos. Entonces, lo habitual es que los puntos suspensivos dentro de citas textuales se representen entre corchetes. Eso es como lo preferible en textos que son formales y de divulgación y demás, pero también podríamos llegar a encontrarlos a los puntos suspensivos entre paréntesis o a veces sin ningún signo que los esté encerrando. Simplemente si los llegamos a ver entonces dentro de estos, en este caso dentro de las comillas, vamos a entender que se está omitiendo algún segmento. Y la información se puede omitir en cualquier parte, ¿eh? Podríamos omitir información del principio de la cita, de la parte de en medio de la cita, como en el ejemplo que yo les pongo, o del final de la cita también podríamos estar omitiendo información, ¿vale? Entonces ahí tendríamos ese uso número 5. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta, alguna duda antes de que pasemos a esta partecita última sobre los puntos suspensivos? Ok, si no hay preguntas, entonces vamos ahora a hablar. eh, a ver, ¿podría repetir por qué en el 4 de los cacharros está mal? Es que ya no había entendido. ¿Cuál de los dos ejemplos? ¿El que está escrito en negro o el que está escrito en azul? El de negro, porque les estoy diciendo que lo que está mal específicamente es si tenemos el listado, como en este caso, comestibles, cacharros, ropa, juguetes, y es un listado inconcluso porque tenemos a los puntos suspensivos, ¿no? Dijimos que los puntos suspensivos en un listado me indican que no se concluyó, pero no, ya no le coloco la coma antes, era lo que estábamos diciendo. Para que pudiera ser correcto, tendría que decir simplemente ropa, juguetes y directamente introducir o colocar los puntos suspensivos sin la coma antes, ¿no? Esto es lo que está mal. Simplemente sería eliminar la coma de específicamente, que son dos errores muy comunes o que se suelen presentar cuando se trata de listados inconclusos utilizando los puntos suspensivos, ¿no? Por eso les planteo estos dos o estas dos formas. Uno es ya sea que colocan de pronto la coma antes de los puntos suspensivos cuando ya no debería estar, y el otro que estamos describiendo literalmente aquí en lo que dice el punto número 4, que estamos combinando el etcétera con los puntos suspensivos simultáneamente, ¿no? Entonces, ¿cómo los corregimos?
Al primero quitando la coma y al segundo o quito el etcétera o quito los puntos suspensivos. Si dejo el etcétera, obviamente ahí sí le pongo coma antes, ¿no? Si dejo los puntos suspensivos, como dijimos, tenemos que quitar la coma, ¿vale? Entonces, esta sería la cuestión con respecto a ese punto número 4. Cuando los puntos van en medio de la oración lleva coma, ¿verdad? ¿Cómo que cuando los puntos van en medio de la oración? ¿Te refieres a si los puntos suspensivos quedan en medio de la oración? Si después va coma, pues no necesariamente. Ya vimos hace rato un ejemplo, ¿no? Mira, si regresamos tantito, hace un momento observamos un ejemplo en el que tenemos los puntos suspensivos en medio y no por eso tienen coma antes o después, más bien, perdón, ¿no? Entonces, depende del contexto en el que nos podamos encontrar. Entonces, aquí lo puedes ver, ¿no? En este ejemplo, del lado izquierdo hasta abajo, ayer vi algo realmente inusual, tal, de la cintura, puntos suspensivos y después de las axilas. No estoy colocando ninguna coma porque no lo necesito, porque estoy continuando con la misma idea, ¿no? Entonces, más bien, si voy a plantear una idea diferente después de los puntos suspensivos, pero quiero indicar a lo mejor que lo que viene después es perfectamente dependiente o sigue siendo la exacta misma oración, ahí sí le escribiríamos coma, ¿no? Después, en todo caso, pero no es obligatorio que si los puntos suspensivos me quedan en medio de la oración, le tengo que poner coma después. Dependerá de qué es lo que querramos expresar. Entonces, puede ser válido, ¿no? Pero habrá que ver el contexto. Tu respuesta se responde, Nicolás, con lo que ya explicamos en el punto número 1. Y ya no me voy a regresar a eso porque sería regresar demasiado. Ok, bueno, entonces, sí, lo más habitual con respecto a si estamos omitiendo información en una cita textual, lo más habitual es, como dijimos, que se encuentre entre corchetes. Pero les reitero, puede aparecer entre paréntesis o puede no tener nada, ¿no? Y cualquiera de las tres opciones pueden ser correctas, ¿vale? Bien, ahora sí, vamos a hablar de la combinación de los puntos suspensivos con otros signos de puntuación. Y ahí les pongo, ¿no? Si se dan cuenta, lo que vamos a decir con respecto a la combinación de los puntos suspensivos con otros signos de puntuación en concreto es que es prácticamente de la misma forma que, que con el punto de las abreviaturas, ¿no? Dijimos que después del punto de las abreviaturas podemos escribir cualquier signo de puntuación excepto un punto más, ¿no? Pues lo mismo es con respecto a los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos pueden combinarse prácticamente con cualquier otro signo de puntuación excepto un punto más, sobre todo un punto que indique el final de una idea o de una oración. Esto obviamente hablando de después, ¿no? De lo que se coloca después de los puntos suspensivos. Yo creo que eso es bastante evidente, ¿no? Entonces estamos hablando de lo que podemos escribir después de los puntos suspensivos y puede ser cualquier signo de puntuación menos otro punto que sea o que tenga valor de punto y seguido o de punto y final, ¿no? O de punto y aparte. Ese tipo de uso sería completamente incorrecto. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo lo que estamos diciendo es que se pueden combinar con distintos signos de puntuación, ¿vale? Bueno, entonces tenemos un primer ejemplo donde dice, ¿realmente estás al tanto de todo? Se cierra la pregunta, tenemos puntos suspensivos y dice, será mejor que no te involucres. Esta es una pregunta que se llegó a plantear el domingo pasado. No sé si está la persona por aquí el día de hoy, pero había preguntado si cuando se combina con preguntas o con exclamaciones, si los puntos suspensivos se colocan dentro o si se colocan fuera. Pues las dos cosas, ¿no? Las dos cosas y depende, ¿no? Las dos cosas pueden ser correctas, pero hay que observar cómo está construida la oración, ¿no? Entonces, en el primer ejemplo, la pregunta se concluyó. Dice, ¿realmente estás al tanto de todo? Entendemos que es la pregunta completa, que no se quedó inconclusa la oración o la pregunta. Y entonces, perdón, la pregunta y de todos modos quiero generar esta pausa, este suspenso o esta duda que de pronto pueden ayudar a generar los puntos suspensivos, los vamos a colocar fuera, ¿no? Vamos a colocar los puntos suspensivos fuera de la pregunta o fuera de la exclamación, ¿vale? Finalmente, en el ejemplo de abajo,
si nos damos cuenta de que la pregunta o la exclamación no se concluyó, está incompleta, entonces los puntos suspensivos se van a colocar dentro. Cada día estoy consciente de, dice acá, ¿no? Y luego tenemos los puntos suspensivos dentro de la exclamación. ¿Por qué? Porque no se terminó, porque claramente falta información para que se pueda entender eso como una idea completa, ¿no? Entonces, como no termine la pregunta o la exclamación en este caso, los vamos a colocar dentro. Olvídalo. Creo que no es momento para hablar de eso, dice el resto de la oración. Entonces, las dos cosas son correctas. Puedo colocarlos fuera o dentro. Simplemente hay que observar, ¿se terminó la idea, se terminó la pregunta o no se terminó la pregunta? ¿O se terminó la exclamación o no se terminó la exclamación? ¿Vale? Y eso nos va a indicar si los ponemos afuera o si los ponemos dentro. Entonces, si termina la pregunta, puedes darle suspenso solo al poner los puntos suspensivos. Sí, ¿no? Efectivamente, si termina la pregunta como en el primer ejemplo y queremos de todos modos darle suspenso por la razón que sea, ¿no? Si queremos de todos modos darle suspenso, lo podemos hacer, pero los colocamos fuera. Y si no termina la idea o la exclamación o la pregunta, como quieran llamarlo, definitivamente los tendremos que colocar, pero dentro, porque lo que no se terminó es lo que está dentro de la pregunta o lo que está dentro de la exclamación. Por eso lo tendríamos que colocar ahí, en esa posición específicamente. ¿Vale? Entonces ahí tendríamos un aspecto o un caso con respecto a ello. Entonces nada más fíjense en eso. ¿Se terminó o no se terminó la pregunta? ¿O se terminó o no se terminó la exclamación en este caso? ¿No? Y eso les va a ayudar a determinar si van dentro o fuera. ¿Va? Bueno, vamos a ver otros ejemplos de estas combinaciones que estamos diciendo que después de los puntos suspensivos se podría colocar cualquier cosa menos otro punto. Voy a borrar ya esto del etcétera para que no nos estorbe por ahí. Dice, pensándolo bien, puntos suspensivos y luego dos puntos en este caso. Mejor no se presente. ¿Qué nos están indicando ahí los puntos suspensivos? Pues que se genera esta pausa para pensar lo que se va a decir, lo podemos interpretar de esa forma, ¿no? Aquí los puntos suspensivos nos están indicando, ok, tenemos esta pausa, este suspenso para pensar lo que se va a decir, y luego los dos puntos que van a introducir a la respuesta, a lo que se pensó bien, a lo que se va a decir, que es mejor no se presente, ¿no? Entonces ahí tenemos esa combinación que también es perfectamente válida y correcta. O el ejemplo de abajo, ya habían llegado los libros, los ordenadores, el papel, puntos suspensivos. Y aquí le puse punto y coma. Igual podría ser, si así lo quisiéramos, una coma, no habría ningún problema. Al día siguiente empezaría a trabajar. Que alguien, ¿se acuerdan? Ahorita estaba preguntando. Entonces, los puntos suspensivos en posición intermedia de oración siempre llevan coma después y les decía, no, ¿no? Puede ir, de hecho, cualquier signo de puntuación si le quiero poner alguno. Pero finalmente, ¿qué estamos haciendo con este punto y coma? Simplemente, o si fuera una coma, simplemente indicar que todo es una sola oración, ¿no? Que todo es una sola oración, porque en realidad también podríamos iniciar con mayúscula, ¿no? Sin mayor problema, si lo piensan. ¿Por qué? ¿Por qué razón también podríamos sin mucho problema iniciar con mayúscula este al día siguiente? Obviamente para eso ya no pondríamos nada después de los puntos suspensivos, ¿no? Obviamente. Porque podríamos entender bastante bien la segunda parte de la oración. Al día siguiente empezaría a trabajar. Entonces eso es muy libre, por decirlo de alguna forma. Yo lo que les sugeriría en todo caso es no se cuestionen necesariamente si se llegaran a encontrar un ejemplo de este tipo en sus exámenes, no se cuestionen necesariamente si después de los puntos suspensivos para estos casos puede ir coma o punto y coma, ¿no? Cuestiónense más bien si lo que viene después puede iniciar con mayúscula o puede iniciar con minúscula. Eso es lo que se tendrían que cuestionar, ¿no? Como lo estábamos mencionando al principio. Entonces, si yo ya veo que después de los puntos suspensivos hay punto y coma, o hay una coma, o hay dos puntos, ¿qué otra cosa podría venir, no? Como lo que hemos visto hasta ahorita, pues entenderé que lo que viene después simplemente deberá iniciar con minúscula, ¿no? Si me doy cuenta de que después de los puntos suspensivos ya no hay ningún signo de puntuación y puedo entender bien la siguiente idea prácticamente como si fuera una oración diferente o una idea distinta que tiene sentido por sí sola, entonces nada más fijarme que inicie con mayúscula, ¿no? Si me doy cuenta, igual puede no haber nada, pero no entenderse del todo lo que viene después e iniciar con minúscula. Entonces,
puede sonar confuso, pero hay muchas posibilidades, pues, ¿no? Con respecto a estas combinaciones y todas ellas pueden ser correctas, simplemente hay que observar lo que debería observarse, que es en concreto si después de los puntos suspensivos inicio con mayúscula o inicio con minúscula. Entonces les voy a modificar este mismo ejemplo, nada más para que noten lo que les estoy diciendo. Podría venir también. Ya habían llegado los libros, los ordenadores, el papel, puntos suspensivos. Al día siguiente empezaría a trabajar. Esto también podría ser válido, ¿no? ¿Cómo sé que también podría ser válido? Por lo que les explicaba hace un momento. Si yo veo el segmento que viene después de los puntos suspensivos, bastante sí es una oración que se entiende por sí sola. Yo podría decir, al día siguiente empezaría a trabajar, independientemente de que la relación que está completamente o es muy clara, que estoy hablando del mismo tema de lo que dice antes, ¿no? Eso es muy claro. Pero lo podría entender por separado. Es una oración que tiene una totalidad de sentido. Y como tal, si yo no le pongo nada a los puntos suspensivos, eh, si no le pongo nada después de los puntos suspensivos, tendría que saber que lo que viene después podría iniciar con mayúscula, ¿no? Pero aquí, ¿qué pasa a diferencia con el ejemplo de arriba? Pues que arriba le puse un punto y coma y ya eso me obliga forzosamente a que después haya minúscula, porque sabemos que después de un punto y coma o de una coma no vamos a escribir mayúsculas, ¿no? Entonces, esa sería una variante, ¿no? Esa podría ser una forma o podríamos tenerlo igualito, pero en lugar, les decía, de punto y coma, una coma más quién, y seguiría siendo la misma situación, seguirían siendo formas correctas, entonces nada más hay que pensar si lo que viene después se entiende por separado o no, y si tengo algún signo de puntuación después de los puntos suspensivos, ¿no? Para determinar si escribo mayúscula o minúscula. ¿Me explico? ¿Queda claro esto? Entonces, esta podría ser otra cuestión. Al día siguiente empezaría a trabajar. Y también puede ser correcto sin ningún problema, ¿no? Entonces, vean, podemos construirlo de distintas formas. Nada más hay que observar que la combinación de entre mayúsculas, minúsculas y los signos que se están relacionando sea la adecuada, ¿no? ¿Qué no podría ser definitivamente correcto? Pues si esto yo, por ejemplo, le pongo así la coma como está y después una mayúscula. Ahí, obviamente, completamente incorrecto, ¿no? Porque sé que después de la coma no puedo tener mayúscula, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de combinaciones son a las que debemos estar atentos más bien en el caso de sus exámenes. ¿Ok? Y si no llevara algún signo después de los puntos, claro, es correcto, porque aquí lo tenemos, ¿no? En el segundo ejemplo, o bueno, en el primer ejemplo, un azul se los puse papel, puntos suspensivos, y aquí se los puse en mayúscula porque bien podemos entenderlo como una oración con una totalidad de sentido, ¿no? Entonces también se puede. Ahí lo puedes observar en esto, en este ejemplo. Ok, y con esto terminamos entonces los puntos suspensivos. Con esto entonces estaríamos terminando. Nada más recuerden, en síntesis, sobre esto último de la combinación de los suspensivos con otros signos de puntuación, que dijimos que después de los signos de los puntos suspensivos, perdón, puede colocarse cualquier signo, cualquiera, coma, punto y coma, no colocarse ninguno, dos puntos, interrogación de cierre, exclamación de cierre, cualquiera menos un punto más, ¿no? Menos un punto más que nos esté indicando el final de la idea, el final del párrafo o el final de la oración, ¿ok? Entonces, esa sería la cuestión aquí. ¿Algo más que quisiéramos plantear sobre los suspensivos? Cuando lleva otro signo es que es de la misma oración. Es correcto, Domínguez, ¿no? Recuerden, entonces, o sea, yo pienso que eso es algo muy básico, pues, pero se los comento por si de pronto no estamos tan conscientes de ello, para que lo tengan claro. Recuerden que el único signo de puntuación que me puede indicar que una oración termina e inicia otra, ¿cuál es? El punto, ¿no? El punto y seguido o el punto y aparte.
Es el único signo de puntuación que me puede indicar que inicia una oración y termina otra. Así, por excelencia, vaya, porque sí puede haber algunos contextos donde algunos otros podrían hacer la misma cuestión, ¿no? Hacer la misma cosa, pero por excelencia ese sería el signo de puntuación. Y entonces, si yo tengo aquí una coma después, ¿qué estoy indicando? Que todo esto es una sola oración, ¿no? Pero si en cambio yo tengo, como en el ejemplo de arriba, ¿cuántas oraciones tenemos? Donde tenemos puntos suspensivos y después la A en mayúscula. ¿Cuántas oraciones tengo ahí? Dos, ¿no? Exacto. Porque aquí los puntos suspensivos están jugando o funcionando como un punto, equivalente a un punto, ¿vale? Pero en cambio, en el ejemplo de arriba, pensándolo bien, puntos suspensivos, dos puntos, es una sola oración. En el ejemplo de abajo, puntos suspensivos y después punto y coma, es una sola oración. En el último ejemplo, puntos suspensivos y después coma, es todo una sola oración, ¿vale? Entonces, ojo, esa es como la cuestión que podríamos entender de estos aspectos. El punto, por excelencia, me indica termina una oración e inicia otra. Y si tengo esta idea de terminar una oración e iniciar otra, pues simplemente lo vamos a interpretar de esa manera y habrá que escribir mayúscula, ¿no? Si estoy poniéndole cualquier otro signo de puntuación después a los puntos suspensivos, estoy indicando entonces que todo es una sola oración, que todo es un solo enunciado y por lo tanto no tengo por qué escribir mayúsculas por ahí en posiciones intermedias, ¿no? A menos que sea, ya saben, una mayúscula de nombres propios o este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, bueno, esa sería la cuestión. Bien, vamos entonces ahora a hablar de signos de interrogación y de exclamación, ¿va? Obviamente, lo más sencillo, lo más esencial con respecto a los signos de interrogación y de exclamación es que, pues finalmente nos ayudan a indicar que una oración plantea una pregunta o que una oración plantea una exclamación, ¿no? Esa sería la cuestión. Y de las cosas más esenciales que debemos siempre notar es que si ya tengo el signo de interrogación de cierre o el signo de exclamación de cierre, también debe existir el de apertura. Recuerden que en el español tenemos que usar los dos. No puedo solo usar el de cierre. Entonces, y es algo que les planteo aquí desde el primer punto, ¿no? Debe escribirse tanto el signo de apertura como de cierre, sea exclamación o sea interrogación. Y hay que entender que estos bien pueden combinarse, es decir, puedo tener una oración que sea simultáneamente o al mismo tiempo que sea interrogativa, pero que también sea exclamativa. Una oración puede ser las dos cosas, dependiendo de la expresividad que le quiera otorgar a ese enunciado, ¿no? Entonces se pueden combinar sin ningún problema, pero hay que seguir el mismo orden de aparición, ¿vale? Tenemos que utilizar el mismo patrón de aparición en cada ocasión que los tengamos que escribir. Entonces, aquí vamos a ver los ejemplos para que quede un poquito más claro. El primer ejemplo, entonces, está mal, obviamente, porque me falta la exclamación de apertura, ¿no? El segundo ejemplo, ¿por qué está mal? Porque en el segundo ejemplo tenemos una oración interrogativa exclamativa, pero ¿cuál es el problema? Que inicié la oración con la pregunta y la cerré con la exclamación. Entonces, debe ser en el exacto mismo orden como les estoy comentando. Y por eso el ejemplo de abajo sería el correcto, ¿no? Inicié con la interrogación y cierro con la interrogación, ¿no? Podría iniciar con la exclamación también, no hay ningún problema, pero cerrar igual con la exclamación, ¿no? Entonces, eso es lo que deberían observar o notar si es que tenemos oraciones que sean simultáneamente interrogativas y exclamativas, ¿no? Se puede hacer sin ningún problema. Nada más hay que ver que sigan el mismo orden, que así como se inició, se termine la oración, porque si los revolvemos y los combinamos, digamos, estos signos de interrogación, tanto de apertura como de cierre, entonces ya sería incorrecto, ¿va? De hecho, para el diccionario también es correcto usar uno al principio y uno al final de cada tipo, o sea, se los ejemplifico para que lo puedan ver. También podría ser correcto esto. ¿Qué día es hoy? ¿No? Así de esta manera, donde solo inicio con el de apertura de exclamación y cierro con el de interrogación. O podría ser al revés, iniciar interrogación y cerrar con el de exclamación, o sea, como usar uno y uno, como combinados, digamos. Eso también lo considera correcto el diccionario. Pero en contextos de formalidad, en trabajos formales, pues obviamente se prefiere como en el ejemplo de arriba, ¿no? Que
al principio y los dos al final, ¿vale? Entonces nada más esto como un comentario por si de pronto se lo llegaran a encontrar así, también es correcto, ¿no? Que los combinemos uno y uno. ¿Ok? Entonces, esa sería la primera cuestión con respecto a estos signos de interrogación y de exclamación. Hasta aquí tenemos con este primer punto alguna cuestión, algo que necesitemos plantear. Es cierto lo que escribes. A ver, que no alcanzo a ver. Ajá, Navarro. Efectivamente, ¿no? Podríamos tener em, más de un signo de interrogación o más de un signo de exclamación, pero igual tendríamos que poner los mismos. En realidad se prefiere o uno o tres, ¿no? Exacto, efectivamente, por ahí como lo comentan, el límite era tres. Lo que se prefiere es o uno o tres, ¿no? Pero si ya puse entonces tres al principio, debo poner tres al final, ¿no? Recuerden, hay que ser como gemelitos en este caso, como si fuera un espejito casi casi al momento de utilizar los signos de interrogación y de exclamación en el mismo orden, si los estoy combinando o si le estoy poniendo más de uno, la misma cantidad, ¿no? Entonces, si se quiere enfatizar, digamos, o si se quiere como plantear ahí un mayor énfasis con respecto a la exclamación o a la pregunta, pues a veces se llegan a poner hasta tres, pero lo habitual es o uno o tres, ¿no? De hecho, casi no se usa la forma usando dos nada más. Porque, pues no sé, por alguna razón los humanos estamos acostumbrados a usar más bien números impares, ¿no? En este sentido, cuando queremos hacer este tipo de expresiones. Entonces, sí, si ya puse tres al principio, tendría que poner tres también al final. La exclamación y la interrogación pueden ir juntos. Pues sí, aquí lo podemos ver en los ejemplos, ¿no? En el ejemplo tercero y en el ejemplo cuarto que les puse en azul, sí podemos tener oraciones que sean tanto interrogativas como exclamativas al mismo tiempo. No hay ningún problema, siempre y cuando sigamos el mismo orden como acabamos de mencionar. ¿El 4 está bien escrito? Sí, lo que les acabo de decir, el diccionario lo considera correcto, hacer una combinación de esa forma. Y no, o sea, podríamos iniciar con la interrogación y cerrar con la exclamación, o así como lo escribí, iniciar con la exclamación y cerrar con la interrogación, ¿vale? Exacto, al revés es igual, no hay ningún problema. Pero les reitero, sobre todo en contextos de formalidad, se les sugiere siempre, si voy a usar una oración que tenga los dos signos, pues usar los dos al principio y los dos al final, pero sigue siendo correcto de todos modos si uso uno y uno, ¿no? Sin ningún problema, ¿vale? Bueno, vamos al siguiente puntito. Eh, ¿Cuáles ambos? ¿Qué ambos ejemplos, Mora? ¿Tres y cuatro? Sí, 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 exactamente lo mismo. Estoy diciendo exactamente lo mismo, solo estamos planteando como una forma, una manera más informal, digamos, en azul. El ejemplo número cuatro es algo más informal, pero también reconocido como correcto. Pero sí, es lo mismo que el tres. Bueno, voy a borrar lo que tenemos aquí en azulito por si de pronto quieren tomarle una foto o una captura, porque ya saben que lo que está en azul se va a ir, no aparece en las diapositivas, son como cosas extra que van saliendo o mencionándose. Ok, lo quito. Y vamos a la siguiente diapositiva. Seguimos hablando de estos signos, ¿no? De interrogación y de exclamación. En realidad son dos puntos relevantes, porque ya hemos mencionado, si lo recuerdan, ya hemos mencionado otras cuestiones con respecto a las interrogaciones y a las exclamaciones, pero los abordamos dentro de otros signos, ¿no? O sea, ya sabemos también qué pasa con las interrogaciones y las exclamaciones en combinación con el punto, o sea, si se puede combinar o no, o en combinación con los puntos suspensivos como lo acabamos de ver. Entonces, por eso ahorita nada más estamos planteando dos aspectos concretos sobre estos signos. ¿Cuál es el segundo aspecto que vamos a mencionar? Que si llegamos a escribir una serie de interrogaciones o de exclamaciones, por serie me refiero a esto que de pronto puede parecer como un listado, ¿no? Como una pregunta detrás de otra pregunta, detrás de otra pregunta, o una exclamación detrás de otra, detrás de otra. Eh, Ambas cosas pueden ser correctas con respecto a si yo considero que cada pregunta o que cada exclamación es una sola oración e independiente de la siguiente, o que todas las exclamaciones o que todas las preguntas del conjunto están conformando un solo enunciado, ¿no? Ambas cuestiones pueden ser, les reitero, adecuadas.
hay que observar cómo se están combinando los signos de puntuación, como les decía hace un momento sobre los puntos suspensivos también. Entonces, aquí les pongo, si considero que las distintas preguntas o exclamaciones de la serie son independientes, en el primer caso, ya no le puedo poner punto después. Ya sabemos que no se puede combinar interrogación o exclamación de cierre con otro punto, ¿no? Entonces, el primer ejemplo es correcto. ¿Dónde estás? ¿A qué hora piensas volver? ¿No? Ahí, como no tenemos ningún signo de puntuación entre las dos preguntas, entendemos que son independientes. Dos oraciones distintas. Aquí tenemos dos oraciones entonces, ¿vale? En el primer ejemplo. Y si considero, quiero expresar que en este caso puse puras exclamaciones en el segundo ejemplo, que todas las exclamaciones forman parte de la misma oración, todas son un solo enunciado, también se puede, ¿no? ¿Y qué hago para lograr eso? Coloco comas entre las exclamaciones. ¿Qué implica esto? Pues que la siguiente exclamación, si ya tengo coma antes, recuerden, dijimos, no puedo poner mayúscula después de una coma, a menos que sea un nombre propio. Entonces, con minúscula la siguiente exclamación. Quedan 5 minutos, coma, llegamos tarde, pero en minúscula, ¿no? Coma, date prisa, pero en minúscula, ¿no? Entonces, aquí estoy diciendo que estas tres exclamaciones son una sola oración, hacen un solo enunciado. Y también podríamos usar punto y coma. En su examen, sobre todo cuando les llegan a poner seriaciones de preguntas o de exclamaciones, usan comas, ¿no? Es lo que más utilizan. Pero sin problemas podríamos utilizar punto y coma. Eh, ¿Cómo ha nevado esta noche? Punto y coma. ¿Qué blanco está todo? Punto y coma. ¿Qué frío vamos a pasar esta noche? Aquí estoy indicando que todo esto es una sola oración y los estoy separando a los distintos segmentos por punto y coma sin ningún problema, ¿vale? Entonces, las tres cosas son correctas, ¿no? Simplemente hay que observar, les reitero, la combinación que viene antes. Viene un punto, tengo que escribir lo siguiente con mayúscula. Viene una coma o viene un punto y coma, lo siguiente tiene que ser en minúscula, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué podría ser incorrecto en el primer ejemplo? ¿Cómo lo podríamos volver incorrecto? Si yo le pongo una coma acá, después del ¿dónde estás? Y la siguiente pregunta la inicio con mayúscula, ya estaría mal, ¿no? O si le pongo un punto entre las dos preguntas, también ya estaría mal. Entonces, si las preguntas, por ejemplo, tienen comas, eso nos dice que pertenecen al mismo contexto. No que pertenecen al mismo contexto, que literalmente pertenecen al mismo enunciado. Es la misma oración. Estoy diciendo que todas las preguntas forman parte de la misma oración, ¿vale? Recuerden lo que decíamos hace un rato. El único elemento que por excelencia nos marca el final de una idea habitualmente es el punto. Ya sabemos que a veces pueden funcionar los puntos suspensivos en algún contexto, ¿no? Ya sabemos que en algún contexto puede funcionar el punto de una abreviatura también, pero lo habitual es que sea el punto el que me señale el final de una idea, de una oración completa. Son preguntas, ajá, exacto. En el ejemplo 2 y 3 son preguntas independientes porque se pueden entender por separado sin ningún problema, pero estoy diciendo que pertenecen a la misma oración, al mismo enunciado, porque no tengo ningún punto que las esté separando, ¿no? Simplemente está el punto final de la exclamación de cierre después de prisa. Por ejemplo, en la primera son dos oraciones y las últimas dos son exacto, es correcto, Chavarrita, ¿no? La primera son dos oraciones diferentes. Ahí entiendo que son dos oraciones porque esta interrogación de cierre funciona como un punto, ¿no? Y lo que viene después está iniciando con mayúscula. En cambio, en los otros ejemplos entendemos que las tres exclamaciones juntas están haciendo una sola oración, ¿sí? Esa sería la cuestión. Bien. Con los dos puntos es el mismo caso de punto y coma. ¿A qué te refieres? ¿Que si yo puedo separar exclamaciones o interrogaciones por dos puntos? Sí, es esa la pregunta. Entonces no hay ninguna diferencia entre la y el. Entre la y el, no entiendo esa pregunta. Eh, no, o sea, definitivamente los dos puntos sirven para separar cosas. No, no. No usamos dos puntos para separar cosas, usamos dos puntos para introducir cosas. Entonces, aquí no podría colocar dos puntos en lugar del punto y coma, por ejemplo. No puedo poner, ¿cómo ha nevado esta noche? Dos puntos, qué blanco está todo. Y luego otra vez dos puntos. ¿Qué frío vamos a pasar esta noche? Ahí ya no sería correcto. No usamos dos puntos para separar elementos de algo que pueda parecer una seriación o una especie de listado de preguntas, ¿no? Ahí definitivamente no puedo usar dos puntos bajo ninguna circunstancia. Si uso dos puntos, a lo mejor lo podría hacer
entre dos ideas nada más, ¿no? Entre dos segmentos o algo parecido, pero no entre tres, como tenemos aquí en este último ejemplo. Entonces, ahí no sería adecuado usar 2 puntos para este caso. Entonces no hay ninguna... Ah, pues no, o sea, me refiero a que no hay ninguna diferencia en el sentido en el que lo que viene después tendrá que ser minúscula. En ese sentido no hay diferencia, ¿no? Entre coma y coma, porque lo que venga después de coma o de punto y coma tiene que ser minúscula. Ahí, pensándolo de esa manera, sí, no habrá diferencia. Pero sí hay una diferencia en el sentido, en el tipo de relación que estamos estableciendo. Recuerden lo que hemos dicho. La coma establece una relación de mayor dependencia y lo tendríamos que entender de esa forma y el punto y coma establece una relación de mayor independencia en comparación con la coma, ¿no? Ahí es donde radicaría la diferencia, pero en cuanto a cómo se escribe lo que viene después, no ninguna diferencia. Tendría que ser minúscula, ¿vale? Entonces, ¿queda claro? ¿Tenemos alguna otra duda con respecto a esto? Ahorita vamos a ver algunos ejercicios, ¿no? Obviamente en los ejercicios vamos a estar retomando estas reglitas, así que ténganlas presentes, ¿no? Ténganlas presentes para que lo puedan responder o resolver de manera adecuada. Bueno, vamos a hablar ahora de las comillas. Nada más nos faltan comillas y paréntesis, me parece, y ya con eso estaremos terminando. Sí, efectivamente. Entonces vamos a hablar de comillas. Como pueden ver, les estoy poniendo, existen 3 tipos de comillas diferentes. Las primeras a las que llamamos angulares o españolas, también las podemos llamar angulares o españolas. Las segundas son inglesas y las terceras son simples, ¿no? Les pongo la representación de las angulares o españolas porque idealmente, al ser hablantes de español, ¿cuáles creen que deberíamos utilizar? Pues las primeras, ¿no? A pesar de eso, nosotros en México al menos utilizamos mayormente las inglesas por cuestiones de influencia de, pues, de Estados Unidos, ¿no? Del inglés, que tenemos un país de habla inglesa muy cerca que la mayoría de los textos científicos que se consumen y que se producen en el mundo son en inglés y pues se usan estas comillas inglesas y nosotros hemos retomado más ese uso. Pero idealmente, les reitero, para la RAE, al ser hablantes de español, nosotros tendremos que usar estas. Entonces, si ustedes encuentran estos simbolitos, estos angulitos, están siendo o están representando básicamente comillas. Entiendan entonces que estas son comillas y hacen o representan lo mismo que estas otras, que las inglesas, que las que estamos habituados a usar. Tienen los mismos usos estas dos entonces, tanto las inglesas como las españolas. Se los comento entonces por si se llegan a encontrar en su examen estas cositas, ya saben que son comillas y que señalan lo mismo que las inglesas, que las que normalmente usamos, ¿va? Ya las simples sí tienen como un uso un poquito más particular, que ahorita vamos a comentar en uno de esos usos a continuación, ¿no? Entonces, con las comillas, pues podemos hacer muchas cosas, pero sobre todo, uno de los usos más básicos sobre las comillas es que las utilizamos para indicar que alguna parte del texto que estamos produciendo no nos pertenece a nosotros, ¿no? Eso es lo más común con respecto al uso de las comillas. Estoy indicando que algo que está escrito en el texto es ajeno a mí, ajeno a mis palabras. Sí, concuerdo a lo mejor con esas ideas, pero no son ideas propias, ¿no? Sino que las estoy retomando de alguien más. Justo por eso las utilizamos en las citas textuales e iniciamos con ese primer punto. Hay un autor exacto, ¿no? Efectivamente, hay un autor para dar créditos. Entonces, iniciamos con este primer uso, justo que tiene que ver con eso que estamos mencionando. Las comillas enmarcan citas textuales, ¿no? Estamos comentando. Entonces, las citas textuales, si estoy reproduciendo palabra por palabra algo que alguien más escribió, algo que alguien más dijo o expresó, entonces vamos a utilizar comillas. Y como ya hemos comentado, el punto se escribe después de las comillas de cierre. Eso ya lo habíamos comentado cuando hablamos del punto, nada más se los recuerdo aquí, ¿no? Y tenemos entonces 2 ejemplos. El primer caso que dice Rafael Lepesa en su obra, 2 puntos para introducir a lo que dice, ¿no? Que eso es bastante habitual. La mayoría de los casos, las citas textuales suelen estar introducidas, perdón, por 2 puntos. No siempre, ¿eh? No el 100% de las ocasiones, pero sí la gran mayoría de las ocasiones las citas textuales suelen estar introducidas por 2 puntos.
¿vale? Sobre todo recuerden, cuando usamos dos puntos para introducir cosas que de pronto les puede faltar un elemento relacional, ¿no? Ya sabemos que los dos puntos introducen cosas que no tienen un nexo, que necesitan ahí un nexo para introducir a ese algo para que alcance a entenderse, que ya lo habíamos comentado. Entonces, introducimos a la cita, en el año 409, un conglomerado de pueblos germánicos, puntos suspensivos, que ¿qué nos están indicando aquí? Dijimos estos puntos suspensivos que estamos quitando algún segmento de la cita textual, ¿no? Esa es otra forma en la que se puede señalar, decíamos. Recuerden, dijimos que pueden estar solitos los puntos suspensivos, entre corchetes o entre paréntesis, cualquiera de las tres cosas. Entonces, ahí estoy indicando que no terminé la cita, que había más información que estoy omitiendo, cerramos las comillas de la cita textual y, como hemos dicho, el punto se coloca después, ¿no? El punto final de la cita y de toda la oración se va a colocar después, ¿vale? El ejemplo de abajo es incorrecto. Dice, mi madre nos recomendó que, y luego entre comillas, no salgamos a la calle sin abrigo. ¿Por qué es incorrecto? Porque no estoy reproduciendo palabra por palabra lo que dice mi madre y porque en el ejemplo de abajo sí existe un elemento relacional que está introduciendo a la cosa que en esencia o que se pretende señalar como cita en el segundo ejemplo, ¿no? Vean entonces, en el ejemplo de arriba no tengo el elemento relacional, ese nexo, por eso recurrimos a los dos puntos e introducimos como tal a las palabras del autor, entre comillas, ¿no? Y el problema con el ejemplo de abajo es que aquí sí existe el elemento relacional, el qué, y por lo tanto eso me da a entender que no estoy reproduciendo realmente palabra por palabra lo que dice después, lo que dice la madre, perdón, ¿no? ¿Qué tendría que decir esto para que sí pudiéramos saber que es tal cual una cita textual? Mi madre nos recomendó, dos puntos, no salgan, ¿no? Porque nos hablaría a nosotros y debería decir, no salgan a la calle sin abrigo. Si así dijera eso, entonces sí entenderíamos que se trata de una cita textual, el nexo que no tendría que estar y usaríamos los dos puntos para introducir directamente a esa cita, ¿no? Eso sería la forma adecuada. Y esa sería como una reconstrucción para que esto pudiera ser correcto. Pero así como está aquí, definitivamente mal, ¿no? Porque no estamos reproduciendo claramente palabra por palabra y porque tenemos este nexo relacional que introduce, es como un discurso indirecto, es como en inglés, para los que saben inglés o toman clases de inglés, hay algo que se llama discurso reportado o reporter speech, se llama, ¿no? Y entonces cuando se usan este tipo de expresiones de Juan dice que, mi mamá dice que, ¿no? O sea, cuando yo digo que alguien más dice que, estoy hablando del reporter speech, ¿no? Específicamente, ¿vale? Y en esos casos no estoy reproduciendo palabra por palabra, ¿no? Sino que más bien estoy reelaborando el discurso que alguien más dijo, pero sin reproducir exactamente las palabras de ese alguien más. Por eso no usaríamos aquí las comillas. Así funcionaría, efectivamente, ¿no? Esa podría ser otra forma, Vázquez. Mi madre nos recomendó, y entre comillas, no salgan a la calle sin abrigo. Bien, funciona. Tu ejemplo también es correcto, Acevedo. Está bien. Para que fuera correcto, podría ser mi madre dijo, no salgan. Sí, también, efectivamente. Para ese caso específicamente, como estás usando ese nexo dijo, si usas el verbo decir antes de la cita textual, ahí forzosamente vas a tener que usar los dos puntos. Entonces, nada más a tu ejemplo, Vega, le faltarían dos puntitos y ya sería correcto. Entonces, cuando utilizamos las comillas para dar énfasis, no, ahorita vamos a hablar de otros usos. No, no coman ansias. Entonces, este es un primer uso apenas. Estamos hablando de que uno de los usos es la situación de señalar que algo es una cita textual y es el uso más habitual. Pero hay otros. Ahorita vamos a llegar a esos otros usos. Eso es incorrecto, efectivamente, Domínguez. Si tú dices, mi madre dice que no me ilusiones y lo pones entre comillas, estaría mal, porque no serían directamente las palabras de tu mamá. ¿Qué te diría tu mamá? Dile que no te ilusione, algo así, ¿no? Entonces, si dijera, mi madre me dijo, dos puntos, que no te ilusione, ¿no? Algo así podría funcionar. Sería correcto, y cito o y cito. Ah, bueno, con el verbo citar, habría que ver la oración completa, ¿no? Porque también para tener como total certeza, pero seguramente necesitaríamos sin dudas los dos puntos después de y cito, dos puntos, directamente lo que se va a citar. Los dos puntos aquí son más necesarios,
Para introducir citas textuales, sí, o sea, les reitero, ¿no? Recuerden que uno de los usos de los dos puntos es introducir citas textuales. Por eso, la gran mayoría de las citas textuales, como hemos dicho, van introducidas por dos puntos, ¿no? Como que son usos complementarios entre los dos puntos y las comillas. Pero les reitero, no significa tampoco que necesariamente toda cita textual tenga que estar forzosamente introducida por dos puntos. Sobre todo hay construcciones muy específicas, les digo, después de ciertos verbos como dijo, respondió, ¿no? O sea, que nos están indicando que voy a reproducir tal cual palabra por palabra algo más. Ahí sí es donde habitualmente usamos esos dos puntos, ¿vale? Estaría mal colocar algo que dice alguien más sin comillas. Bueno, eh, hay dos formas de referir a palabras de otras personas, ¿no? Esto ya se está saliendo un poquito, pero se los comento de todos modos. ¿De qué formas podemos referir a las palabras de alguien más en un texto? ¿En una cita textual o en una paráfrasis, ¿no? Podemos parafrasear. Entonces, sí, pero la paráfrasis o cuando estamos parafraseando, más bien estamos retomando la idea de alguien más, pero como que la reelaboramos. Ahí como que le agregamos o usamos nuestras propias palabras para decirlo o explicarlo. Entonces, si estás parafraseando las ideas de alguien más, es decir, las estás interpretando y explicando con tus propias palabras, no necesitas usar comillas, pero finalmente estás diciendo lo que alguien más dice, solo que ahí no usas comillas. Si estás reproduciendo exactamente palabra por palabra lo que alguien más dice, ahí sí forzosamente tienes que usar comillas y si no lo usaras, definitivamente estaría mal para ese caso. Pero hay dos maneras entonces de referir a otros autores o a lo que alguien más dice, a través de parafrasear lo que se dice o de citar lo que se dice, ¿no? Existen estas dos cosas. La cita sí requiere de comillas, la paráfrasis no. Bueno, entonces esa sería la cuestión. Primer uso. Vamos a hablar de otros usos. Segundo uso, las comillas nos indican que una palabra o expresión es impropia, ¿no? O que es vulgar o que es de otro idioma, ¿vale? Y también las comillas nos pueden ayudar a señalar que lo que se está diciendo tiene un sentido distinto al habitual, que tiene un sentido irónico, por ejemplo. Entonces, muchos de estos usos que acabo de mencionar, más allá de las comillas, también se pueden representar en cursivas. De hecho, en los textos formales siempre se prefiere usar cursivas para representar estas cuestiones de indicar que una palabra es impropia, que es vulgar o que es un extranjerismo o que pertenece a otro idioma, ¿no? Pero si no tuviéramos la manera de poner cursivas, pues podemos recurrir a las comillas sin ningún problema. Y ahí ya empieza a entrar lo otro que tú estabas preguntando, bueno, la compañera que decía que si estaba mal entonces el uso distinto al que mencionamos ahorita, aquí ya empiezan a entrar esos otros usos, ¿no? Entonces, atención. Vean el primer ejemplo. Dijo que la comida llevaba muchas especies y especies está en comillas. ¿Por qué está especies en comillas? ¿Es otro idioma? No, no es otro idioma. Más bien, la palabra es impropia, ¿no? La palabra está mal escrita, porque debe ser especias, exacto, efectivamente. Entonces, como estoy diciendo, o como alguien más dijo especies, y estoy diciendo lo que alguien más dice en este caso, pero de forma reportada, porque ahí dice el qué, ¿no? Dijo qué, lo que decíamos hace un momentito. Entonces, esa especies está en comillas porque está mal empleada la palabra, ¿no? Tendría, en ese contexto, tendríamos que usar especias. Y entonces lo escribimos entre comillas para indicar que es impropia en ese contexto o que puede ser un vulgarismo en ese contexto. El otro ejemplo, parece que últimamente le va muy bien en sus negocios, entre comillas. Esto puede tener más un sentido irónico, que es narco, dice, exacto, ¿no? Entonces, eso es más, tiene más un sentido irónico, ¿no? Lo que les decía, la situación de la ironía también se representa entre comillas y de hecho se suele hacer mucho en el día a día, ¿no? Ustedes, no sé si llegan a hacerlo, pero esta expresión de eh, representan las comillas de su cabeza cuando quieren ser irónicos, ¿no? Entonces, ese es un contexto. También lo podemos hacer como sarcasmo, exacto, ¿no? Como cuando son irónicos o sarcásticos, ustedes mismos con sus dedos pueden representar las comillas. Entonces, eso, ¿no? En ese contexto también tendríamos que usar comillas. Ese segundo uso se utiliza mucho al hablar. Exacto, efectivamente, Vega, justo cuando dicen el entre comillas o hacen expresión con los dedos. Correcto, justo. Entonces, bueno, ahí tendríamos dos ejemplos, ¿no? El primer ejemplo es para indicar que no se dice especies, que la palabra especies está mal usada en ese contexto y que negocios funciona como sarcasmo, ¿no? En ese segundo ejemplo.
o como irónico, ¿va? Bueno, ¿qué más? ¿Qué otros usos tenemos sobre las comillas? Mencionamos también que podemos escribir el título de una obra, pero también alguna parte de la obra, el capítulo de un libro, el, el, yo qué sé, un poema que forma parte de una antología, un cuento que forma parte de una antología. Entonces, en concreto, los títulos de obras o de partes de obras también se pueden representar, aunque igual lo más habitual es escribirlos en cursivas. Las dos cosas pueden ser correctas, ¿no? Y tenemos un ejemplo. He publicado un interesante artículo titulado El léxico de hoy, ¿no? En el primer ejemplo, entre comillas, porque no estoy representando cursivas. Y en el segundo ejemplo, retomo el uso de las cursivas para que veamos que podemos hacer lo mismo y tienen el mismo uso y valor, en este caso las cursivitas, ¿no? He publicado un interesante artículo titulado y ya ahí empiezan las cursivas, el léxico de hoy. Lo que sí es un hecho y se los comento es, si ya estoy usando cursivas, ya no puedo usar también comillas, ¿no? O uso un elemento o uso otro elemento. Si quieren, lo podemos agregar aquí como una nota. Similar a lo que mencionábamos, por ejemplo, entre el etcétera y los puntos suspensivos, ¿no? Entonces es una cuestión similar. Si ya estamos representando un segmento del texto en cursivas, por la razón que sea, ¿no? Porque es un título, porque es un vulgarismo, porque es un extranjerismo, ya no voy a usar también las comillas. Uso uno o el otro. Efectivamente, tienen el mismo significado y uso es correcto. Entonces, eso, si ya estamos representando un segmento del texto en cursivas, ya no usamos comillas, ¿no? Recuerden, ¿es un elemento o es el otro elemento? Por eso les pongo aquí el ejemplo de el léxico de hoy, de ambas formas, ¿no? O entre comillas o en cursivas. Entonces, los títulos de obras también se pueden representar de cualquiera de las dos maneras. Y finalmente, el punto número 4, también en textos de carácter lingüístico o cuando estamos hablando de las palabras desde un contexto perfectamente lingüístico, utilizamos las comillas, ¿no? Que justo este uso también puede referir a las comillas simples. Digo, podemos usar cualquiera de las comillas que decíamos hace un momento, ¿no? Las angulares o las inglesas, recuerden que estamos diciendo que tienen los mismos usos y no hay ningún problema, aunque idealmente tendríamos que usar las angulares como dijimos al principio. Y este punto número 4 le corresponde a todas ellas, ¿no? También podríamos considerar que para eso podríamos usar sin ningún problema las comillas simples. Bueno, entonces, el punto aquí tenemos la palabra cándido es esdrújula. ¿Por qué escribo cándido o por qué tengo que escribir forzosamente cándido entre comillas? Las que yo quiera, ¿no? Si quiero usar simples, si quiero usar inglesas o si quiero usar angulares, porque estoy refiriendo a la palabra cándido desde su significado, desde su contexto lingüístico, porque estoy hablando de la palabra cándido con respecto a sus características en la lingüística, en el idioma, ¿no? Específicamente. Por eso lo tenemos que escribir de esa forma. Si yo no pongo cándido entre comillas, entonces estará mal, ¿vale? Eso sería un aspecto incorrecto si quitáramos esas comillas. Entonces, siempre que lo noten así, que están refiriendo a una palabra desde su contexto lingüístico, yo que sé, con respecto a su ortografía, con respecto a su etimología, con respecto a su significado, este tipo de cuestiones, vamos a usar comillas, ¿no? Entonces, aquí como estamos hablando de sus características de acentuación, lo escribimos entre comillas. Por aquí ponen, se ve hasta raro ponerlo en 5 millas. Pues sí, para algunos podrá notarse raro, pero luego hay algunas personas que no les hace, o sea, que no alcanzan a notarlo, ¿no? Que no identifican que debería estar entre comillas. A lo mejor para quienes están más habituados a ese uso de comillas les puede parecer raro, pero les reitero, hay algunos que no se dan cuenta y probablemente no lo pondrían, ¿no? No lo pondrían entre comillas. Pero bueno, esos son los usos entonces que nos interesan en un primer momento con respecto a esta cuestión de las comillas, ¿vale? ¿Alguna pregunta en general sobre las comillas? Ok, pues vamos entonces al último signo de puntuación que vamos a mencionar, que serán los paréntesis. Y ya tenemos alguna idea con respecto al uso del paréntesis, ¿no? Cuando tenemos, dijo que usamos dos puntos. ¿Me preguntas o afirmas, coronel? Digo, ya que estamos hablando de los signos de puntuación, hay que empezar a usarlos, ¿no?
Esa es la forma en la que los van a tener presentes. Esa es mi sugerencia. Si ya estamos empezando a hablar de los signos de puntuación, empiecen a usarlos, porque eso les puede ayudar a tener presentes sus usos y a que no olviden de qué forma funcionan esas reglas y cómo están las combinaciones y todos estos aspectos, ¿no? Empiecen a aprovechar su uso y se van a dar cuenta de que cada vez va a ser más sencillo y van a tener más claro cómo están funcionando si ustedes mismos empiezan a proponerse usar eso que se está demostrando o usar eso que se está compartiendo, ¿no? En cuanto a los signos de puntuación o en cuanto a la acentuación, por ejemplo, que ya vamos a empezar a hablar sobre ello. Entonces, les va a funcionar bastante. No, recuerda que ahí ya no uso, a ver si alguien sabe responder lo que voy a preguntar a continuación. Pongo este ejemplo. Por aquí preguntan, si tenemos expresiones como dijo que, vamos a usar dos puntos acá. Tendría que decir, dijo que dos puntos no vendría. No, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el que ya introduce, exacto, ¿no? Y sobre todo es esta cuestión. ¿Se acuerdan que decíamos las preposiciones y las conjunciones y hablamos de eso como un uso no válido? ¿Se acuerdan que mencionamos usos no válidos de los dos puntos y tiene que ver con ese uso no válido? Dijimos, los dos puntos ya no se tienen que escribir después de preposiciones o después de conjunciones, porque ya esas preposiciones o conjunciones en esencia tienen este valor de introducir cosas, ¿no? Tal cual. Ojo, va a haber alguna excepción, les he comentado, ¿no? Hemos mencionado de pronto algunas cuestiones que van a ser excepcionales y que van a tener que funcionar de esa manera, pero de forma básica no tendríamos por qué hacerlo porque ese que ya es el nexo y ese que ya está introduciendo a lo que se dice de manera reportada, porque ni siquiera lo estoy diciendo de manera directa, ni siquiera estoy reproduciendo palabra por palabra, ¿no? Entonces, escribirlo de esta forma dijo que dos puntos no vendría, definitivamente estaría mal. O uso los dos puntos o uso el que. Si quiero usar los dos puntos, ¿cómo tendría que decirlo? Algo así, ¿no? Dijo, dos puntos. No vendré, algo así, ¿no? Si quiero usar los dos puntos, tendría que, como, es una idea, ¿no? ¿Cómo tendríamos que escribirlo? Dijo dos puntos, no vendré, ¿no? Entonces ahí sí estoy introduciendo directamente a lo que se reproduce palabra por palabra. Pero el primer ejemplo es esto que les decía del discurso reportado, ¿no? Entonces estas expresiones de me dijo que, me explicó que, estoy reportando las palabras de alguien más y no necesariamente estoy reproduciendo sus palabras tal cual. No estoy diciendo exactamente como él lo dijo o como ella lo haya dicho. ¿Vale? Entonces, el primer ejemplo estaría mal. Tendríamos que quitar los dos puntos. Y les reitero, si queremos usar los dos puntos, el ejemplo de abajo podría ser una forma en la que lo podríamos expresar. Dijo dos puntos, no vendré. Ahí sí estoy diciendo tal cual, palabra por palabra lo que dijo la persona. No vendré, ¿no? O no voy a ir, lo que sea, lo que haya dicho. Ok, bueno, espero que haya quedado claro. La OMS define salud como el estado de bienestar bio... Sí, es correcto el ejemplo, Graciano. Lo voy a copiar porque funciona para, ¿se acuerdan que les estaba diciendo que no toda cita textual necesita ir introducida por dos puntos? Entonces voy a copiar este ejemplo para que observen lo que les estaba comentando. Funciona para eso. No voy a copiarlo todo, pero ahí tenemos un caso, ¿no? Lo que les comentaba hace un momentito. No toda cita textual, aunque pudiéramos estar reproduciendo palabra por palabra, necesita ir introducida por dos puntos. Entonces, en este caso, la OMS define salud como el estado del bienestar, lo que sea, lo que pueda continuar ahí. No necesito colocar los dos puntos porque lo que decíamos, este como ya tiene este valor de introducir de alguna manera a la cita textual con respecto a lo que ya estamos comentando, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión. Si yo pusiera como y luego dos puntos, ya sería inadecuado. Si le colocáramos los dos puntos, ya estaría mal. Preferiríamos hacerlo como un tanto introducirla de manera indirecta y por manera indirecta me refiero a través de este cómo específicamente, ¿vale? Sin necesidad de utilizar los dos puntos. Entonces este ejemplo es correcto, sin ningún problema. No importa, decía José. Está bien el ejemplo, ¿no? Ahí es un recurso interesante.
no interesante, pero que a lo mejor vale la pena mencionar. Ay, no importa. ¿Qué pasa en este ejemplo? ¿Qué pueden observar? A diferencia de los que habíamos estado mencionando, ¿qué tiene de diferente este que dice, no importa, coma, decía José? Que estamos iniciando la oración por la cita, el orden exacto, ¿no? Los ejemplos que habíamos estado revisando y mencionando teníamos, tal persona dijo, y luego introducíamos, ¿no? Aquí tenemos primero la cita y después quién lo dice. Si se llega a mencionar en este orden, si tengo primero la cita y después quien plantea esas palabras, ya no voy a usar dos puntos, ¿no? Claramente, si yo hiciera aquí la sustitución de la coma por dos puntos, estaría mal. Si entonces pongo primero la cita y después quién lo menciona, de dónde lo saqué o quién lo dijo, voy a tener que usar coma más bien, ¿no? Esta sería la cuestión en este sentido. Exacto, sería una coma hiperbática, ¿no? Recuerden, puede funcionar en este sentido como una coma hiperbática porque nos está señalando que estoy iniciando la oración por la cita cuando en realidad tendría que iniciar por, en este aspecto, quién lo dijo y después la cita textual, ¿no? Entonces, para que lo tengan en consideración. No salió ningún ejemplo así, pero si lo llegaran a encontrar ustedes, ya lo tienen en la cabeza, ¿no? Ya lo pueden pensar de esa manera. Ok, bueno, pues listo. Vamos a pasar a los paréntesis ahora sí y mencionamos algunas cuestiones. Les estaba diciendo, ya conocemos la generalidad de los paréntesis y dijimos que su generalidad es uno de los usos compartidos con las comas que mencionamos justo como parentéticas, ¿no? Entonces les pongo ahí, de manera general, los paréntesis, perdón, sirven para introducir información que puede ser, ya saben, complementaria o aclaratoria, ¿no? Esta sería la cuestión básica. Y como les decía, este uso se comparte tanto con comas, las comas parentéticas, pero también con rayas. Por rayas me refiero a los guiones largos, ¿no? A eso me refiero por rayas en concreto. Entonces, digo, lo idóneo es que los llamemos rayas, pero si los llaman guiones largos está bien. Bueno, entonces, ojo, las rayas también hacen eso, también introducen información parentética, igual que las comas parentéticas, igual que los paréntesis. Y les pongo un ejemplo. Era una noche fría y tormentosa, y entre paréntesis, como suelen ser las noches en la vieja Transilvania, se cierra, y no se escuchaba ni un ruido en toda la casa. Lo que decíamos, cuando es información parentética, si lo elimináramos, no pasa nada. Se sigue entendiendo el enunciado, decir simplemente era una noche fría y tormentosa y no se escuchaba ni un ruido en toda la casa, ¿no? Entonces, ahí, bajo esta idea, los paréntesis son correctos. Ahora, la vez pasada ya se empezaba a plantear esta duda de, ¿y podríamos indistintamente utilizar, por ejemplo, comas, en este caso, que son el otro signo que hemos mencionado y que nos interesa? Pues para muchos no hay ningún problema, para muchos no hay mayor diferencia en si usamos coma o si usamos paréntesis. No, las segundas son diagonales, Espinosa, y tampoco el primero. Lo que escribiste primero es un guión corto y lo segundo es una diagonal. La raya es más larga que el guión corto. ¿No conocen las rayas, los guiones largos? Esto sería una raya o un guión largo. Esto es un guión corto y esto es una diagonal. Bueno, este, vale, perdón. Volviendo a lo que les estaba comentando. Para muchos no habría ningún problema si usamos comas o paréntesis o incluso rayas, ¿no? En este contexto, les digo, como les estaba comentando, ¿vale? Pero realmente sí existe un criterio de selección entre uno y otro elemento. A mí me parece, por lo que he notado en sus exámenes, que en Ceneval no les importa realmente el criterio de diferenciación. En Ceneval están considerando que indistintamente podríamos usar rayas o podríamos usar paréntesis o podríamos usar comas parentéticas, siempre y cuando sea información añadida que se podría omitir, que está complementando o aclarando algo, ¿no? Siempre que sea ese tipo de información, mientras venga en paréntesis, en rayas o en comas parentéticas, lo van a considerar adecuado, ¿no? Pero como existe la pregunta, vamos a plantearlo rápidamente. De hecho, tienen estos tres signos un orden jerárquico. Entonces, si pensamos en el orden jerárquico de estos elementos, sería el siguiente. Sería en lo más externo los paréntesis. En posición intermedia estarían las rayas. Y en lo más interno
estarían las comas parentéticas. Este es el orden jerárquico, ¿vale? ¿Qué nos va a establecer este orden jerárquico? Que si uso paréntesis, voy a estar indicando que la información que se introduce ahí como complementaria o como aclaratoria puede ser bastante independiente, ¿no? Si uso rayas es más o menos independiente y si uso comas es más bien muy dependiente, ¿no? Ese es el orden jerárquico o lo que realmente funcionaría como elemento de elección entre los distintos signos que nos ayudan a introducir información parentética, ¿no? Esta sería la cuestión. Atención a esto, chicos, ¿no? Porque están preguntando por otras cosas que no tienen que ver con esto que estamos mencionando. Entonces, pongan atención a esto para que quede claro. Entonces, esa sería la cuestión. Y pueden observarlo acá, ¿no? Lo que tenemos entre paréntesis. Si se dan cuenta, como suelen ser las noches en la vieja Transilvania, este conjunto de palabras hasta tiene un verbo, ¿no? Esta idea de suelen ser, el hecho de que ya tenga un verbo me está indicando que tiene bastante independencia, ¿no? Que tiene bastante sentido por sí solo. A lo mejor no total, no es un segmento o no es una idea que se entienda en su totalidad por sí solo, pero tiene bastante sentido por sí solo. Por esa razón, idealmente preferiríamos el uso de los paréntesis. A lo mejor aquí se complicaría diferenciar un poco entre paréntesis y entre rayas. Por eso les diría que si usáramos rayas, igual estaría bien. En cambio, cuando usemos comas, tendría que ser información mucho más dependiente y por lo tanto suele ser información también mucho más breve. Si yo escribo, el amigo de mi hermano Pedro vino a comer, ¿no? Ahí lo tendríamos. En este contexto, si yo escribo Pedro entre paréntesis, sí sería muy extraño, ¿no? Porque ese Pedro es simplemente una palabrita que claramente es completamente dependiente de lo que se está diciendo fuera de estas comas. Entonces no sería válido o no sería necesario ni adecuado colocar paréntesis en este contexto porque no es un segmento o no es una idea o un grupito de palabras que tenga el suficiente sentido como para poder identificarlo como algo bastante independiente en este sentido, ¿no? Entonces, esa sería, les comentaría la diferencia esencial, ¿no? Entonces, piénsenlo de esta manera, usarlos en este orden. Si es bastante independiente lo que voy a introducir como algo aclaratorio, como información aclaratoria, mejor usar paréntesis o rayas. Si es más dependiente de lo que está afuera, mejor usar comas parentéticas. Y les reitero, pues ya para cuestiones de su examen, pues van a considerar como que de pronto a lo mejor sí les podrían poner cualquiera de los tres. Les reitero, yo no he notado que si realmente hagan uso de esta situación o que se pongan a pensar en esta situación al momento de escribir sus oraciones, y porque más bien se enfocan a otros usos, se enfocan a otros usos de los paréntesis que ahorita vamos a ir mencionando de manera específica, ¿vale? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Queda más o menos claro esto que les estoy comentando? Que la información dentro de los paréntesis es perfectamente omisible. Sí, efectivamente, ¿no? Como ya lo habíamos comentado, Morales, sobre las comas parentéticas, dijimos que puede ser perfectamente omisible la información que está dentro de comas parentéticas. Lo mismo la información que esté dentro de paréntesis o de rayas, también lo podríamos quitar sin ningún problema. ¿Vale? Bueno, entonces esto sería como la cuestión compartida de los paréntesis. Pero lo que más viene en su examen, en realidad, es lo que tenemos marcado con el punto número 1. Otro uso de los paréntesis es intercalar información muy específica o información muy concreta, como datos, tipo fechas, lugares, una sigla o el desarrollo de una sigla, nombres de autores, nombres de obras citadas, este tipo de aspectos. Es lo que más suele venir. No digo que no venga información parentética entre paréntesis, pero sobre todo se enfocan a esto, a introducir algún tipo de dato, ¿no? Puede ser una fecha, un lugar, todos estos elementos que les estoy comentando. Entonces dice la OPEP y entre paréntesis ponemos el significado de la sigla, ¿no? Organización de Países Exportadores de Petróleo. Ha aumentado la producción de crudo. Entonces aquí lo que estamos introduciendo es un dato muy particular, un dato muy específico con los paréntesis, o igual en el ejemplo de abajo. El año de su nacimiento, 1616,
introducimos otra vez un dato muy concreto, en este caso una fecha, es el mismo que el de la muerte de Cervantes. Entonces, para estos casos donde estamos introduciendo un dato así muy puntual, muy específico de este tipo que acabamos de mencionar, definitivamente solo podemos usar paréntesis, ¿no? No podríamos utilizar comas parentéticas para este contexto, ¿ok? Entonces, ahí tendríamos este primer uso más particular o más específico sobre los paréntesis. Si tuvieran la duda del orden de las siglas, podría estar al revés y también sería correcto. Podría decir la Organización de Países Exportadores de Petróleo y entre paréntesis OPEP. No importa mucho el orden. Lo importante es introducir ese rasgo específico, ya sea el significado de la sigla o la sigla como tal que se estaría representando. ¿Ah? Entonces, esta sería la cuestión sobre ello. ¿Se entiende? ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí? Ok. Voy a, si quieren, tomar una fotito de esto, de lo que se estuvo agregando, porque lo voy a tener que quitar. Vale, lo borro y vamos a la última ya diapositiva. Sí, claro, Graciano, perdón. Recuerda lo que les decía. Este uso de introducir en el texto o intercalar en el texto datos específicos tal cual los que se mencionan aquí, ¿no? O sea, me refiero a tal cual los que se mencionan aquí, como fechas, lugares, desarrollos de siglas, nombres de autores o de obras citadas, se van a preferir completamente entre paréntesis, ¿no? Y no entre comas. Por ejemplo, si yo pusiera el segundo ejemplo, el año de su nacimiento y entre comas, 1616, sería muy extraño, no es habitual, no es adecuado, ¿no? Porque es un dato muy específico de los que se están mencionando literalmente aquí, ¿no? Intercalamos datos como fechas, lugares, tal, tal, tal. Entonces, si no sé, si se trata de estos, específicamente de este tipo de datos, siempre vamos a preferir colocarlos entre paréntesis. Ojo, tampoco hay que confundir, ¿no? Porque, digo, de pronto podríamos, no sé si se llega a confundir eso que se está diciendo, lo que les estoy diciendo con si me encontrara una oración de este tipo. En Morelia, coma, México, eh, ¿qué podríamos decir? ¿Qué pasa en Morelia, México? Este, ok, bueno, vamos a poner hace frío. Ah, bueno, calor. ¿Está haciendo calor ahora? Ok, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, por si de pronto llegáramos a ver este ejemplo, no es como que estemos introduciendo un lugar, o México en este caso, como un dato intercalado, ¿no? Más bien, aquí la coma, la primera coma, tiene la intención de que, de especificarnos el lugar, ¿no? Como especificarnos de qué Morelia hablo, ¿vale? Entonces, esto aquí sí se podría, sin ningún problema. En Morelia, coma México, como cuando escribimos en el encabezado de una carta, ¿no? A tal fecha, en tal lugar, y ponemos Morelia, México o Morelia, Michoacán, y separamos a la ciudad del lugar específico en el que se encuentra, la región o el país, lo que pudiera ser que quieren señalar ustedes al hacer ahí la separación. Es habitual para esos contextos usar coma, ¿no? Pero de manera específica, les reitero, como se les está indicando aquí, si lo que quiero introducir es únicamente la palabrita como un dato intercalado, entonces preferiríamos hacerlo entre paréntesis, ¿no? Si yo quiero decir como dato intercalado que mencionar aquí a México el lugar, también puede ser correcto, ¿no? El calor, en Morelia, perdón, ahí puse muo y era mucho, ¿no? En Morelia hace mucho calor, ¿no? Específicamente, ¿vale? Entonces, esta sería ya otra cuestión que en este caso podríamos considerar que son cercanas, son parecidas y pueden ser válidas, pero con una situación o con una intención un tanto distinta. Hay una ligera diferencia entre escribirlo entre comas
o con coma después de Morelia porque estaría mencionando de manera más directa o más dependiente en este sentido al lugar donde se encuentra Morelia. Y si lo uso entre paréntesis, estaría mencionándolo más bien como un dato completamente intercalado, como un dato más extra en este sentido, ¿vale? Entonces, ahí nada más para que no vayan a pensar de pronto que de plano no voy a poder escribir ningún lugar con una coma antes en este caso y que tiene que ser forzosamente entre paréntesis. Hay algunas situaciones que pueden ser variables, pero que responden a cuestiones diferentes, ¿no? Nada más ahí para que, les reitero, no se vaya a generar de pronto la confusión. Calor es masculino, es el calor, por eso decimos mucho, mucho calor, ¿vale? Entonces, bueno, esto nada más como una pequeña aclaración y que de pronto no fuera a generar por ahí incertidumbre o algún tipo de duda. Vamos a mencionar otros aspectos sobre esto mismo de los paréntesis. También los paréntesis nos van a servir para introducir opciones en el texto, sobre todo cuando queremos introducir variaciones de género y de número como a manera de opciones, vamos a recurrir a los paréntesis. Esto también puede sustituirse en lugar de los paréntesis, de pronto podríamos encontrarnos la diagonal, ¿no? Que ya lo estábamos mencionando hace un momentito. Entonces, tenemos un par de ejemplos. En el documento indicarán el o los día o días en que haya tenido lugar la baja, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí entre paréntesis? Introducir estas variaciones tanto de género como de número que si quisieran expresar en este sentido, ¿vale? Entonces, vean, así como está escrito es como tendría que aparecer, ¿no? Si la palabra al momento de señalar la variación es perfectamente diferente, pues lo voy a escribir completito entre paréntesis, ¿no? Aquí escribí los completo entre paréntesis, pero vean, en el segundo ejemplo no escribí días entre paréntesis. ¿Por qué? Porque no hay una variación en cuanto a la escritura, solo hay variación con respecto a la S, pero la raíz, o en este caso, el componente principal de la palabra se mantiene de la misma forma. Lo que estamos escribiendo es nada más la variación entre paréntesis. Y esa variación viene pegada a la palabra anterior. No las voy a separar ni nada parecido, ¿no? Entonces, así tal cual aparece en el ejemplo, es que tendríamos que representar estas variaciones de género y de número en algún enunciado o en algún textito. Lo mismo en el ejemplo de abajo. Se necesita chico o chica para repartir pedidos. Entonces, solo señalamos la parte que presente la variación. En este caso, la terminación en A para referir al femenino, pegado a la palabra chico en este caso, sin separarlos ni nada parecido. Entonces, ese es otro uso que también le corresponde a los paréntesis. En este caso, señalar variaciones de género y de número dentro de un texto, ¿no? Y recuerden, lo que ya les he comentado, todos los signos de puntuación que estamos revisando, no estamos viendo todos los usos. Estamos haciendo una selección de usos de lo que más viene, de lo que es más común en su examen, pero en sus clases del día a día ustedes van a o pueden sin ningún problema revisar más cosas, ¿no? Sin ningún problema se van a encontrar más usos. Recuerden que aquí nada más estamos haciendo como una acotación de lo más cercano o lo que más suele venir por cuestiones de tiempo, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Y pensemos en el uso número 3, que nos interesa también y que ha venido en los últimos exámenes de admisión, que sin ningún problema podríamos introducir información aclaratoria dentro de información aclaratoria, ¿no? Es decir, yo puedo tener un dato extra dentro de otro dato extra sin ningún problema, ¿vale? Ahí lo que vamos a tener que hacer cuando tenemos información aclaratoria dentro de información aclaratoria, debemos alternar los signos de puntuación que ya mencionamos que cumplen esta función, ¿no? O sea, tendríamos que alternar entre corchetes, entre rayas y entre comas parentéticas, que recuerden ya el orden que les estuve señalando jerárquico, que aquí se los vuelvo a representar, ¿no? En este caso, ¿vale? Entonces, esa sería la cuestión de pronto. Vean los ejemplos para que podamos observar de manera más concreta. Si deseas más información sobre este tema, y tenemos entre paréntesis, la bibliografía existente es bastante extensa. Estoy omitiendo ahorita lo que está en rayas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera información parentética que estamos introduciendo? Lo que está como tal entre paréntesis, sin incluir lo que está en rayas. La bibliografía existente es bastante extensa, pero ese dato parentético tiene dentro de sí más información parentética, que aquí voy a tener que representar con otro signo de puntuación que también introduzca información parentética. En este caso, yo elegí rayas, ¿no? Sin ningún problema. Incluso en español, ¿no? Pero podría estar entre comas parentéticas,
porque si se dan cuenta es bastante dependiente, no habría ningún problema. Entonces, si yo elijo rayas o paréntesis, cualquiera de las dos podrían funcionar sin ninguna problemática, como les estaba documentando, ¿no? Pero finalmente, lo importante aquí es que entendamos que uso un elemento y otro. Tengo que alternarlos, pero no puedo usar exactamente el mismo como en el ejemplo de abajo, eso sería incorrecto. Venezuela, y entre paréntesis, primer lugar de tierra firme avistado por Colón en su tercer viaje a América, y ahí estoy introduciendo una fecha, ¿no? Estoy introduciendo una fecha que ya sabemos que las fechas solemos introducirlas entre paréntesis, entonces no vale la pena volver a poner paréntesis en la parte más externa. Preferiríamos usar, por ejemplo, rayas o preferiríamos usar, por ejemplo, corchetes, cualquiera de estas dos cosas, pero que no sea el mismo signo el que esté señalando información parentética dentro de información parentética. ¿Puede poner un ejemplo de lo de alternar con diagonal, por favor? Ah, esto estás en el punto número 2, ¿no? Ahorita volvemos a ello. ¿Queda claro con respecto a este tercer punto? ¿Se dan cuenta entonces cómo tenemos info parentética dentro de info parentética y no podemos usar el mismo signo, sino que hay que alternarlo para que pueda ser correcto? ¿Tenemos alguna pregunta? Porque ya con esto terminamos, ¿eh? De la información que vamos a ver sobre las reglitas que me interesa que revisemos durante el seminario, esto ya es lo último. Entonces, si tienen preguntas sobre los paréntesis, las pueden ir planteando. Entonces, ya tenemos aquí la primera, que me preguntan cómo sería ahí con diagonal en estos casos. Pues podríamos decir, lo pongo acá. No voy a poner el ejemplo concreto, pero la partecita, repitiendo el primero, por ejemplo. Indicarán. Bueno, lo voy a poner así para que usemos los signos que ya hemos mencionado. Puntos suspensivos al principio porque estoy omitiendo parte de lo que estoy reproduciendo del primer enunciado y podríamos decir el diagonal los día diagonal S. Así sería si usamos las diagonales. La diagonal no es un signo doble, los paréntesis sí, ¿no? Los paréntesis y los corchetes y las rayas, por ejemplo, o los signos de interrogación o de exclamación y las comillas, esos son signos dobles. O sea que si uso uno de apertura, tengo que usar uno de cierre. Las diagonales no, solo usamos uno para separar las variaciones de género y número. Y esa sería la otra forma, ¿vale? Ok, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? No, ese no funciona, Acevedo, porque tú conservas la misma raíz en la palabra. Lo voy a poner en rojo para que entendamos que ese sería incorrecto. Tendrías que simplemente variar la terminación. Entonces, si yo escribo los maestros, maestras, lo que sea, estaría mal, ¿no? ¿Por qué? Porque las dos palabras conservan la misma raíz, conservan la misma forma al principio, y lo único que vamos a representar como variable es la terminación. Entonces, esto para que pueda ser correcto, tendríamos que escribir maestros o as, ¿no? Al final tendría que ser los maestros o maestras, ¿no? Así, específicamente. Y si usáramos paréntesis, pues entre paréntesis ese as, ¿no? En concreto. Exacto, niños o niñas as, la terminación nada más, no toda la palabra. A ver, ¿qué más pusieron por acá? ¿Es correcto poner un punto que señale una abreviatura y después poner dos puntos o puntos suspensivos? Sí, Graciano, lo que ya les he comentado. Entonces te repito y se los repito a todos. Después de punto de abreviatura, tú puedes poner el signo que puedas necesitar, el que tú quieras, menos un punto más, ¿no? Pueden ser puntos suspensivos, puede ser dos puntos, interrogación, exclamación, lo que se te antoje. No es lo que se te antoje, lo que necesite tu enunciado, ¿vale? Pero no otro punto. Y ya lo mencionamos, ¿eh? Entonces hay que tenerlo presente, es bien importante esa partecita. Eh, Me preguntan en el grupo que si estas diapositivas las va a subir, pero creo que ya las subí. ¿Por qué siguen preguntando si ya las subí? O sea, ¿cómo es que no las encuentran? ¿Por qué no las encuentran?
En los dos grupos ya están, ¿eh? O sea, tanto en el primer grupo como en el anexo, en los dos ya están las diapositivas. Entonces, no sé por qué no las encuentran. A ver, ¿saben por qué no las encuentran? Porque no leen, ¿no? Y discúlpenme que se los diga, pero si no pueden leer una simple indicación, mm, dudo un poco que se pueda lograr lo de la admisión a la licenciatura, ¿eh? Entonces tienen que leer, ¿no? Hay que leer para que puedan observar. ¿Cuál es la cuestión ahí con respecto, para que puedan encontrar las cosas? ¿Cuál es la cuestión ahí con respecto a las diapositivas? Si vieron la primera publicación que les hice, cuando subí las primeras, les puse ahí textualmente que todas las diapositivas, todas las presentaciones teóricas iban a estar en la misma publicación para que no estuviéramos dejando una tras otra, porque luego, según me ha pasado en otras ocasiones, que así tampoco las encuentran, ¿no? Entonces, todo está en una sola publicación. En la primera publicación donde puse lo de el glosario y lo de concordancia, ahí está también signos de puntuación. Entonces, por eso a lo mejor no lo están encontrando, pero les reitero, si leyeran las indicaciones, lo habrían encontrado sin ningún problema. Y en la ocasión donde les puse el ejercicio de concordancia, ahí les voy a ir dejando todos los ejercicios que vayamos a hacer. Ahorita vamos a hacer el de puntuación, entonces en esa segunda publicación les voy a dejar también este de puntuación y los posteriores que hagamos ahí mismo, ¿vale? Yo tengo una de punto y coma. Dijo que después de punto y coma seguíamos en minúscula. No, 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 siempre. A ver, les reitero, el único signo de puntuación que puede ir seguido de punto, de mayúscula, perdón, de manera normal, de manera general, es el punto, ¿no? De pronto, pues si tengo puntos suspensivos que funcionan como punto, habrá ahí mayúscula. De pronto, en algunos contextos, después de dos puntos. Pero bajo ninguna circunstancia, coma y coma irán seguidos por mayúscula, a menos que venga una palabra que es nombre propio, ¿no? Después de coma y coma escribimos minúscula. Si es nombre propio, entonces sí mayúscula, ¿sí? El arroba está mal usado. Por aquí me preguntan, ¿qué pasa cuando se ocupa el arroba? El mismo diccionario de la RAE, de la Academia Española de la Lengua, nos dice que no hay que usar ese arroba, porque no tiene, es un símbolo, ¿no? El arroba es un símbolo, no es una letra, no es un signo. Entonces es un símbolo nada más y no tiene ese uso. Entonces, o pongo estas formas, ¿no? Las variaciones a través de los paréntesis o de las diagonales. ¿Vale? Cualquiera de las dos situaciones, pero nunca usaríamos arroba porque no representa realmente ninguna letra ni nada parecido más que un símbolo, ¿va? Bueno, entonces vamos a pasar al ejercicio para que podamos ir visualizando de manera más concreta lo que ya hemos venido comentando. Vamos a tomarnos un par de minutos para que vayamos a tomar agua, si necesitamos ir al baño, lo que sea, y ahorita regresamos y empezamos a revisar el ejercicio. Pero bien atentos, ¿no? Bien atentos, lean con detenimiento y hay que pensar en todas las reglitas que ya hemos mencionado, ¿va? Voy a quitar esto mientras.
Ok, bueno chicos, listo, vamos a empezar a revisar los ejercicios. Las primeras preguntas están fáciles porque acabamos de revisar esto, ¿no? Acabamos de revisar esta situación de los paréntesis. Eh, Recuerden que aquí la manera en la que se van a encontrar las preguntas habitualmente, ¿no? La mayoría de las ocasiones cuando se trata de puntuación, te les preguntan el enunciado puntuado correctamente, ¿no? Normalmente tiene que ver con puntuación correcta cuando se trata específicamente de este tema, ¿va? Entonces, esa sería la primera cuestión a considerar, que la pregunta literalmente tiende a ser puntuación correcta. A veces también les presentan la pregunta directamente sobre el signo específicamente.